Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia de su curso de ganadería sustentable. Me presento. Mi nombre es Jorge Antonio Duarte Noriega, de profesión médico veterinario, con algunos estudios de especialidad en reproducción animal y también en laboratorio clínico veterinario. Me desempeño como instructor de grandes especies en el Centro Agroempresarial en la Regional Cesar, al sur del departamento del Cesar, específicamente en el municipio de Aguachica. Me desempeño como un funcionario desde el año 2005 y estoy a cargo pues, del área de grandes especies. Cuento también pues, con la fortuna de ser productor ganadero y aparte de eso pues también he crecido en este ambiente campesino del cual orgullosamente provengo. Sin más ni más, les doy una grata bienvenida al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es grato contar con la participación de personas vinculadas al sector ganadero y que quieran de alguna manera, mu- digamos que, incrementar sus conocimientos en la ganadería y sobre todo en la sustentabilidad, entendiendo que es este aspecto determinador eh, en la nueva ganadería, siendo un tema altamente, digamos que álgido y bastante controversial en el mundo en este momento, los sistemas de producción ganadera. Entendiendo que la ganadería actualmente debe ser más aportante que de alguna manera degradante. Enhorabuena, el SENA eh, fundamentó este curso de formación. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. Bueno, les comento que este curso dio su inicio el día 29 del mes de abril de este año. ¿Sí? Iniciamos formación y vamos a estar en formación directa hasta el día 24 de mayo. O sea, el curso va a estar abierto desde, o está abierto desde el día 29 de junio, del 29 de abril de este 2022 y va a estar abierto hasta el 24 de mayo. La intención, pues, es que durante este tiempo vamos a desarrollar las actividades inherentes a este curso de formación y en la cual pues vamos a tener todas las herramientas que nos ofrece la plataforma Territorium para pues ejecutar la formación. Esta es la primera conferencia de bienvenida, pues aparte también quiero comentarles de que esta es la primera semana de formación o la primera unidad de formación en la cual pues vamos a tocar un tema muy interesante que se llama que se llama planificación de la formación ganadera sustentable. Eh, esta semana 1 tuvo su inicio el día 29 y vamos a estar disponibles hasta el día 5. El día 5 a las 12 de la noche pues ya finaliza esta unidad. Sin embargo, pues les quiero comentar la metodología de formación. Cada unidad vamos a tener 2 actividades a presentar. Que implica que de 2 a 3, también depende del curso, pues lo que implica esto es que necesariamente tenemos que visualizar de que cada semana pues vamos a tener actividades pendientes para entregar y para lograr certificarlos en el SENA pues debemos cumplir con el 100% de la formación, del 100% de las actividades que vamos o que se está planteada por cada una de las unidades que está conformada este curso. Este curso está conformado por 4 unidades y como ya les dije, la primera es esta que se llama planificación ganadera.
Por otro lado, también les quiero comentar que cada una de estas unidades pues tiene un tiempo prudencial. Sin embargo, ellas no están sujetas a tiempo. Quiere decir de que si a ustedes se les pasa el tiempo de esta semana 1, pueden presentar la actividad en cualquier tiempo sin tener ninguna alteración de la formación. En ese sentido, entonces, es importante también entender que nosotros como miembros de este, pues como estar matriculados en esta digamos que, a ver, me embolaté aquí un poquito, de estar matriculados en este programa de formación, pues entonces tenemos que cumplir con cada una de las semanas. Ahora, lo que le venía diciendo es que si nos podemos, que cada una de las actividades tiene un tiempo prudencial, pero si no alcanzan, pueden presentarla de manera extemporánea, salvo el día 24, que está disponible hasta el 24, hasta el mediodía, ya las actividades se cierran. Les quisiera comentar también que en la medida de que estamos ejecutando la formación, si por alguna, si ustedes son bien pilos y quieren adelantarse las actividades, igual manera las actividades están abiertas y disponibles, o sea que no solamente las podemos presentar extemporáneas, sino las podemos presentar adelantadas. Entonces, de manera puntual, si ustedes quisieran adelantar sus actividades, pues a bien se puede, están abiertas y disponibles para hacerlo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta semana 1. En esta semana 1, vamos a ver algo aquí. Ok, listo. Yo les invito a que ingresemos al curso en la pestaña que se llama material del curso. Ahí vamos a ingresar. Les invito a que exploren el cronograma en la medida de que ahí estamos hablando cada una de las fechas en las cuales vamos a tener encuentros, este tipo de encuentros. Estos cursos o este curso está programado para tener un encuentro semanal. Aparte de eso, pues están cada una de las fechas de inicio y de finalización de cada uno de estos programas. Entonces, es importante de que ingresar al curso y gestionar el cronograma. Importante también las actividades que vamos a presentar entonces de esta semana. Les invito a que exploren el material de formación. Es una cartilla, como todas las cartillas del SENA, son cartillas bien interesantes, son cartillas que no vienen en un lenguaje muy técnico ni muy científico, son cartillas fáciles de leer y fáciles de digerir. También para esta semana tenemos 2 actividades. Una de ellas es la de el foro de sostenibilidad. La participación de este foro es calificable. Ustedes saben que tenemos, explorando la plataforma, se dan cuenta que hay 3 foros. El foro de dudas e inquietudes, que es donde ustedes cualquier duda, inquietud, comentario, se pueden comunicar, la pueden escribir ahí. También está el foro de foro social, que es donde nos vamos a presentar, donde vamos a hablar de nuestras expectativas, nuestras necesidades de curso. Y está este foro técnico. Este foro técnico es calificable. Los foros anteriores, el de dudas e inquietudes y el foro social no son calificables. Mientras que este foro, sostenibilidad, hace parte digamos, del grupo de evidencias, del pool de evidencias que tenemos disponibles para este curso. Entonces, por tanto, la participación es calificable y por tanto obligatoria. Entonces, en esa medida, este foro se fundamenta y da un texto y nos invita a contestar esta pregunta. ¿Considera usted que implementar un plan de ganadería sostenible es una estrategia que puede hacer sustentable la producción en bovinos? ¿Y qué gana el productor y su negocio al ser parte de un plan de ganadería sustentable? Entonces vamos a responder esto. Si ustedes quieren, pueden comentar ahí, pueden comentar la participación de sus compañeros de manera muy respetuosa. Sencillamente lo que vamos a hacer es argumentar
muy bien el comentario de nuestros compañeros. De todas maneras, si no quieren hacer el comentario de alguno de sus compañeros, pues tampoco está sujeto a calificación. Entonces, pues sencillamente ingresan al curso, le dan clic aquí en foros, ¿cierto? En el menú izquierdo, después ingresan aquí al foro sostenibilidad. Aquí en esta parte escriben su participación, ¿cierto? Y le dan clic a responder. Tan pronto le dan a responder, automáticamente pues ya la evidencia quedó presentada. Otra evidencia que tenemos para este curso es una evaluación. La evaluación se llama generalidades sustentables. Sencillamente pues le dan clic allí y le dan clic en la evaluación y presentan la evaluación. Esta evaluación tiene intentos múltiples, quiere decir que la pueden presentar las veces que ustedes lo consideren, digamos que pertinente. Importante también recordarles que esta evaluación registra la última vez que la presentaron, no la nota más alta. Quiere decir entonces que de manera puntual, si ustedes creen o piensan de que la evaluación hay que presentarla en algún tiempo prudencial, o perdón, de que la evaluación la presentaron y sacaron una nota y la siguiente que presentaron fue más bajita, a lo que voy con esto es que el sistema les va a registrar o la plataforma les va a registrar la última evaluación que presentaron. Por tanto, entonces es importante entender esto, que esta plataforma no promedia las notas, sino registra la última evaluación. Así que si ustedes en una les fue no tan bien y en la segunda les fue mejor, pues entonces les va a registrar la última calificación presentada. Entonces, por favor, muy atentos y muy al día con esta calificación. Bueno, para esta semana tenemos una charla técnica bien interesante que se llama Planificación de la finca ganadera sustentable. Esta charla técnica o esta unidad se fundamenta en que la planificación es la estrategia de productividad frente a una ganadería que cada vez debe ser más responsable con los recursos naturales. Entonces, podemos decir que la ganadería sustentable busca primero que una finca sea productiva. De manera, digamos que en lenguaje coloquial, entender productividad es que sea una fuente de ingresos, es decir, que sea un negocio que me produzca dinero. Y aparte de eso, que este negocio que me está dando billete, ojo, sea responsable con el uso de los recursos naturales. La sustentabilidad, de alguna manera, la podemos definir como el sistema de producción, es decir, que me dé dinero, pero que no degrade o que de manera responsable use los recursos naturales sin llegar a degradarlos. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto y teniendo en cuenta ese fundamento, pues tenemos varios mecanismos de trabajo. Uno de ellos, y es el que vamos a trabajar en esta semana, que es la planificación agroecológica. La planificación agroecológica, ¿qué busca? Tiene un objetivo puntual, que es el máximo beneficio productivo, es decir, que el negocio sea el máximo. Pero, ojo, importante, eh, para que ese negocio sea bien importante, pues inicialmente tenemos que hacer algo. La planificación se fundamenta en 4 pasos. Lo primero, hacer un diagnóstico, es decir, evaluar las condiciones de productividad de la finca. Cuánta área tengo, qué condiciones productivas tengo, es decir, quién me compra, quién me vende, qué relieve tengo, qué tipo de pastos tengo, qué tipo de animales tengo, cuál es el clima en donde estoy, qué características agroproductivas tengo, qué inventario de aguas tengo, cómo está la formación o la capacitación del personal, qué enfermedades prevalentes tengo, qué ideales de mejora tengo continuamente. Entonces, inicialmente, ese es el diagnóstico. Después de saber qué tengo, teniendo en cuenta ese fundamento y la base de ese diagnóstico, pues voy a diseñar un plan. Pero voy a diseñar un plan ¿sobre qué? Sobre el beneficio de la productividad. Es decir, sobre que esto me va a producir dinero. Cuando ya
lo primero que hice fue diagnosticarlo, después diseñarlo. Cuando ya tengo el plan diseñado, pues empiezo a ejecutarlo y empiezo a hacerlo, ojo, con metas a mediano, largo y corto plazo. Eh, Sencillamente buscando, ojo, como les digo, el máximo beneficio productivo, pero siempre teniendo en cuenta una premisa fundamental, que es el uso responsable de los recursos naturales. Ahora, este plan tiene que tener una metodología de evaluación continua. Quiere decir de que así como el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, esta estrategia pues también tiene una evaluación continua, que lo que me va a implicar es el mejoramiento constante, va a permitir que de alguna manera yo pueda ejecutar eh, este plan, puede evaluarlo y tener en cuenta los aciertos que he tenido, así como en los desaciertos que he tenido también, corregir en la marcha y poder ajustar las metas. Ahora, importante en todo sistema de ganadería sustentable, el manejo de la información. A mi juicio, yo creo que es la herramienta clave para toma de decisiones y, en fin, para tomar que ese negocio sea de alguna manera productivo. La información implica, pues, digamos que de alguna manera, un sistema en el que se registran, se documentan, se almacenan datos, los datos del predio, ¿cierto? En algún formato, independientemente que sea formato plano, de papel, que sea formato digital, independientemente de eso, esos datos que se gestionan en la finca, pues los tengo que registrar o los tengo que documentar. Ahora, ¿para qué? O lo primero, ¿qué información es la que debo registrar? Bueno, requiero registrar información en reproducción, información en producción, información en sanidad, información en alimentación y uno de los más usados que es el inventario del hato. Esta información registrada, documentada en un sistema de organización ordenada, me va a dar las herramientas de análisis para tomar de alguna manera las decisiones que me van a enfocar hacia la productividad del hato. Entonces, una ganadería sustentable no es solamente una ganadería que busca el uso responsable de los recursos, sino la productividad, teniendo en cuenta que el manejo de la información es la llave que abre este mundo de productividad y me permite tomar decisiones de manera exacta, puntual y precisa. Vamos a profundizar un poquito sobre este tema y vamos a hablar sobre ellas. Entonces, cuando hablamos de ganadería sustentable, ojo, vamos a hablar de diferentes mecanismos. Pero ¿cuáles mecanismos? ¿Cuáles procesos? Que esos mecanismos o esos procedimientos que vamos a hablar, lo que sencillamente van a buscar es que el sistema sea más productivo. Ojo, y eso lo hablamos ya, pero no solamente de que el componente financiero esté al frente y debe ser la estrategia productiva, ¿cierto? Pero, ojo, esta estrategia productiva no debe o no tiene, mejor dicho, por qué degradar el medio ambiente. Entonces, esta estrategia de productividad debe estar enlazada con la conservación de los recursos naturales. Y, ojo, este tema, que la ganadería debe ser aportante, no degradante. Es decir, tenemos que tener efectos positivos en el medio ambiente, no negativos. Como dice la diapositiva, causar ningún tipo de impacto sobre el ecosistema donde estamos desarrollando la ganadería. En ese orden de ideas, entonces, hablamos de que debemos desarrollar un diagnóstico o un plan, o debemos hacer la planificación ganadera de la finca. Ahora, para el plan, o pues hablando desde el punto de vista productivo, inicialmente, pues como les dije, tenemos que hablar del diagnóstico. El diagnóstico es sencillamente
digamos que la cuantificación de cada uno de los recursos disponibles que tengo en la finca, por ejemplo, recursos forrajeros, recursos naturales, recursos animales, recursos humanos, todos ellos en pro de un sistema productivo. Entonces, por ejemplo, los recursos forrajeros es cuántos potreros tengo, qué tipo de potreros tengo, cuánta área tengo, esos serían los recursos forrajeros. También es importante saber los recursos, digamos, comerciales en la medida en la que yo pueda entender cuál debe ser la orientación productiva del hato en el que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo un hato, estoy ubicado, mi meta, estoy sacando leche, pero no hay una empresa que me lo compre o no hay una persona que me esté comprando la leche en fresco, pues ello no implica que yo debo dejar de producir leche, sino que debo pensar en un poquito más allá de cuál debe ser mi estrategia. Entonces, pues debo pensar en hacer queso, en hacer transformación de ese producto, obviamente con el fin de ser comercializado. Debemos entender también que el sistema ganadero pues tiene una finalidad que es producir finanzas, pero esto conlleva de la comercialización del producto de los productos que a bien me dan los bovinos, bien sea carne y leche, y entendiendo la carne como un animal en pie, indiferentemente de la edad. Quiere decir de que puedo vender un ternero, se lo puedo vender a otra persona para que lo engorde, o yo mismo puedo engordar el animal con el fin de vender un animal gordo para sacrificio. De igual manera también las hembras de descarte o las hembras también las puedo engordar con el fin de ser beneficiadas y aprovechamiento de carne. En esa medida, entonces, el diagnóstico comercial tiene que ser un punto, digamos que álgido también en el diagnóstico que debo hacer, porque de ello dependerá eh, el objeto del diseño del plan de la finca. Quiere decir de que yo debo saber a quién le voy a vender y teniendo en cuenta a quién y cómo le voy a vender, va a ser el fundamento del plan que voy a trabajar. Teniendo en cuenta eso, pues entonces diseño el plan para la finca, teniendo en cuenta todas las condiciones productivas que voy a estar. Ojo, siempre enfocando en el mejoramiento, siempre enfocando eh, en el mejoramiento continuo y ojo en la conservación del medio ambiente. Cuando ya tengo el plan diseñado, pues empiezo a ejecutarlo. Ahora, es un plan que voy a diseñar a corto, mediano y largo plazo. Entonces, las metas del plan a corto plazo, pues deben empezar a ejecutarse de manera tal de que esas sean las que me catapulten a las de mediano y las de mediano me catapulten a las de largo plazo. En ese sentido, a lo que voy yo y a lo que les quiero explicar con esto, es que de alguna manera cuando yo empiezo, por ejemplo, a establecer un potrero, ese potrero lo debo establecer en miras a que sea una fuente sostenible y permanente de alimento, pero que también, ojo, sin perder de vista, me mantenga la sostenibilidad del hato. Entonces, vamos a tener, y en el curso, y durante este curso, vamos a estar viendo herramientas de productividad que pues no necesariamente implican, digamos que tumbar bosque y eso, sino al contrario, mejorar las condiciones del bosque y convertir de alguna manera el bosque en una estrategia de productividad también. Por eso cuando estoy ejecutando el plan, debo entender que voy a tener algunos inconvenientes y algunas, o no algunos inconvenientes, sino pues van a haber, ¿cómo diría yo? Digamos que algunos imprevistos, no, tampoco ser imprevistos, pues sería algún grado de dificultad, digamos, no necesariamente en el pleno uso de la palabra, sino que en la ejecución del plan, pues voy a poder evaluar la medida en la que yo he tenido algunas diferencias en la ejecución de ese plan y por tanto puedo corregirlas para tal. Entonces, el plan, ¿cómo lo diseño? ¿Cómo diseño el plan? Pues es sencillamente que lo que quiero lograr a corto, mediano y largo plazo, eso ya lo hablamos. Ahora, importante también tener en cuenta que los cambios propuestos sean cercanos y acordes a los recursos naturales. Ah, bueno, esto sí es clave.
que todo lo que voy a plantear dentro de el pool de metas que voy a tener, pues deben estar acorde a los recursos naturales existentes sin la medida de que los degrade, sino más bien los aporte. Y pues ahí debo tener en cuenta los factores agroecológicos disponibles, ojo, y también algo que le hablé, las posibilidades económicas del entorno del lugar. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues aquí tengo de alguna manera eh, la gestión del hato vista desde la perspectiva de la productividad, entendiendo que pues eh, estas condiciones pues es un parámetro técnico ya establecido en, en las condiciones de administración agropecuaria, entendiendo pues que cada uno de estos puntos se consideran como pilares, como bases fundamentales que sostienen la productividad. Entonces, ¿cómo fundamento el plan? Pues lo voy a fundamentar en cada uno de estos pilares, siendo el primer pilar a tener en cuenta la nutrición. La nutrición, en la medida en la que podemos entender que es la cantidad y calidad de alimento que le voy a ofertar a mis animales, teniendo en cuenta de que el animal que está comiendo bien, está viviendo bien, es un animal que pues en garantía va a expresar todas sus características productivas y por tanto, entendiendo que el animal de sus características productivas es que van a venir los réditos financieros que mi hato va a tener, la nutrición, digamos, de alguna manera es el combustible que va a garantizar que esa productividad esté al día. Entonces, es necesario también entender que la nutrición, en cómo es la nutrición, cuáles son las condiciones propias de la nutrición de mi grupo de bovinos o de mi grupo de animales que yo estoy manejando en mi ganadería sustentable. Es importante tener en cuenta eso, cómo funcionan los animales, qué son rumiantes, qué cantidad y qué calidad de alimento voy a tener que tener disponible. Entonces, de alguna manera, cuando yo empiezo a fundamentar el plan, lo fundamento básicamente o lo oriento inicialmente, o la premisa fundamental es la nutrición. De ahí, bueno, no la premisa fundamental, uno de los pilares fundamentales para esto es la sanidad, la nutrición, perdón. Sigo con la sanidad, entendida la sanidad como las condiciones preventivas de producción. Es la sanidad, de alguna manera, la responsable de que mis animales vivan bien, estén bien y se fundamenten productivamente en un área determinada. Esto, ello implica en que es más barato prevenir que curar. Me resulta mucho más o económicamente más viable en un hato eh, evitar que el agente infeccioso entre que tratarlo. Y no solamente por los costes que me genera la enfermedad del animal, como medicamentos, personal médico del caso o en la medida de la pérdida del animal por su deceso, es que el animal enfermo no produce. Y hay condiciones propias de algún tipo de enfermedades que pues no son enfermedades manifiestas, no son enfermedades que yo las puedo ver así de frente y puedo decir, hombre, estos animales tienen, digamos que de alguna manera, alguna entidad patológica. Hay enfermedades que tienen curso subclínico o pues no son tan evidentes. Pero, por ejemplo, enfermedades que no son subclínicas, son clínicas, pero tienen afectaciones directas, como por ejemplo las enfermedades reproductivas, que inciden directamente en la productividad del hato, evitando que pues, el hato se me replique. Entonces es importante tener en cuenta esas características y condiciones propias. En ese sentido, entonces, la sanidad se enfoca hacia la prevención, entendiendo que me es más barato prevenir que curar. Otro aspecto también a tener en cuenta es la genética que voy a implementar en mi hato, teniendo en cuenta que la genética es las características propias del animal que lo orientan hacia alguna productividad. Los bovinos, pues existen dos grandes grupos, que son tres grandes grupos, bovinos de carne, bovinos de leche y los famosos doble propósito.
En la medida en la que yo pueda entender de que la orientación productiva pues está correlacionada con la genética, pues de alguna manera también puedo maximizar las condiciones propias de mi hato, pero teniendo en cuenta algo que es determinante y de alguna manera sí lo podemos considerar así como un factor determinador de éxito en la genética, es para que ésta se exprese hay dos condicionales. Genética es igual a nutrición más medio ambiente. Quiere decir de que para que la genética se exprese, pues la nutrición, o sea, este primer pilar debe estar 100% cubierto, y el medio ambiente quiere decir pues de que el animal se debe desarrollar en un medio ambiente ideal para su genética. Esto lo explicaría de una manera muy clave. Es un animal, por ejemplo, de clima frío, no lo puedo llevar a clima caliente porque si bien puede tener todas sus condiciones nutricionales cubiertas, el animal no va a estar en un hábitat ideal y por tanto sus esfuerzos fisiológicos no se van a enfocar hacia la producción, sino a la supervivencia. Entonces es importante tener en cuenta que la genética en este aspecto es un factor no solamente determinante, sino clave, pero tiene dos condicionales, que la nutrición es necesaria, pero el medio ambiente es también. Ahora, en ese sentido, cuando nosotros vamos a implementar alguna estrategia genética, pues tenemos que en el diagnóstico de nuestro hato tenemos que ser muy conscientes cuáles son las condiciones agroclimáticas y agroecológicas de la región en la que estoy. Si estoy en un clima medio, pues en un clima, perdón, si estoy en un clima caliente, pues debo evitar tener condiciones propias de genética pura, no adaptable al clima caliente. Es decir, si yo tengo un animal de clima caliente, no voy a tener voy a traer genética de clima frío, porque se me va a atrofiar. Igual si estoy en clima frío, pues tampoco voy a tener animales de clima caliente, porque pues obviamente estos animales van a sufrir también las inclemencias y los embates del clima. Importante esto, la genética es supremamente interesante, es supremamente atractiva. Sin embargo, debo tener en cuenta aspectos de nutrición y aspectos medioambientales que son claves para el trabajo de la genética. Otro aspecto también importante es el manejo. El manejo entendido como la interacción del ser humano con los animales. Y ello lo fundamentamos en algunos conceptos que se han acuñado en el mundo, que son las buenas prácticas ganaderas. Las buenas prácticas ganaderas sencillamente es la interacción del hombre con animal sin que le produzca dolor y sufrimiento. En la medida entonces de que el manejo lo enfoquemos a trabajar con el animal, no contra el animal, y entender que el animal es animal y no tiene hábitos humanizados, puedo entender entonces que el manejo se me enfoca hacia las condiciones propias de que el animal tiene condiciones de comportamiento alimenticio, comportamiento de comunidad, comportamiento social, comportamiento de alguna manera hasta reproductivo. Y si yo entiendo cómo funciona eso, pues el manejo es mucho mejor y me va a generar no solamente, primero, ojo, me va a evitar de que el animal se me estrese y por tanto un animal estresado no es un animal que produce, pero también con esto voy a tener la capacidad de entender de que el manejo me va a permitir que mi animal viva en un hábitat ideal y deseable. Y un animal que vive en un hábitat deseado, un hábitat lejos del estrés, pues técnicamente se define como confort. Entonces, si yo le puedo brindar el confort a mis animales o digamos que la estrategia placentera de vida, pues voy a tener unos animales que aparte de tener una buena genética, una buena sanidad, una buena nutrición, tienen condiciones placenteras de producción. Todo ello, ojo, todas estas condiciones de nutrición, de sanidad, de genética y manejo, son las herramientas que sostienen la administración. Y la administración entiéndase como la gestión del hato en la medida de que es quien toma las decisiones para que el hato se perpetúe en el tiempo. Y no solamente decisiones técnicas de qué potrero voy a utilizar o de qué tipo de alambre vamos a utilizar, sino
decisiones del punto de vista financiero, a quién y a cómo le estoy a vender mi producto, cuánto es la capacidad máxima que tiene mi hato para sostener animales, cuando estoy cuando estoy sobrepoblado, digamos de alguna manera, o estoy subpoblado mi hato, eh, cuánto puedo maximizar las condiciones, digamos, reproductivas de mi hato. Un ejemplo es que si tengo 100 hembras, cuántos terneros espero tener al año. Y si no tengo los que deseo, ¿por qué no los estoy deseando? ¿Y qué decisiones debo tomar? Bueno, la administración no solamente se fundamenta en llevar cuentas de los empleados ni el inventario, sino también en la toma de decisiones que van a repercutir de manera directa en la gestión del hato. Y para que la administración sea eficaz y eficiente y garantice que el hato sea sostenible, pues es necesariamente, pues debo tener herramientas de nutrición, debo tener herramientas de sanidad, debo conocer cómo implementar y manejar la genética y indiscutiblemente el manejo va a ser factor determinador en esto. Entonces es la administración del hato quien sostiene, digamos, lo que de alguna manera, la perpetuidad de la producción ganadera en las fincas de ganadería sustentable. En ese sentido, entonces, pues, esta videoconferencia, como ustedes saben, está siendo grabada y ustedes que la están viendo en diferido, cualquier duda, cualquier inquietud, pues no duden en comunicarse conmigo. Tenemos varios canales de comunicación. Está el foro de dudas e inquietudes, está está también el foro, el correo interno, pero si a ustedes les parece y quieren tener una comunicación más personalizada, ahí en la plataforma Territorio, justamente donde está la foto del instructor, ahí le dan clic, ahí aparece una ventanita que se llama información, ahí está mi número telefónico personal. Ese número telefónico personal tiene cuenta de WhatsApp y Telegram, o si prefieren pueden hacerme una llamada de voz y podemos estar hablando continuamente y puedo, pues, de alguna manera atender sus dudas, inquietudes sobre su programa de formación. En ese sentido, entonces, les doy las gracias nuevamente. Bienvenidos al SENA, la entidad más querida por los colombianos, y en la medida en la que nosotros podamos contribuir en el desarrollo ganadero del país, ahí estaremos. Bienvenidos y seguimos en formación. Muchas gracias para todos ustedes. Chao.